¿Puede Dios, si es omnipotente, hacer una piedra tan grande, crear una piedra tan grande que no la pueda levantar? Como habrán visto, yo tiré esas preguntas en las redes con el único objetivo de, como ya había dicho anteriormente, que sea un disparador a la reflexión. Y voy a contestar esa pregunta, pero antes, entre paréntesis, quiero hacer una pequeña y breve aclaración sobre qué objetivo tiene la apologética. ¿Tá? Yo sé que cuando hablo en mi mente hay dos grandes grupos, la gente que es cristiana y la gente que por ahí no es cristiana, entonces a veces se puede dar a confusión. La apologética no es el Evangelio. La apologética es la defensa del mismo. ¿tá? La apologética es la rama de la teología que se ocupa de dar razones de la fe argumentativamente. ¿tá? ¿Y dónde está en la Biblia eso? Les voy a leer brevemente. El texto que más se usa, ¿no? O sea, por excelencia, es Primera de Pedro 3:15. Dice, lo voy a leer desde el 14, dice, más bien, dice, también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni os conturbéis, dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra en griego para expresar defensa, en griego se pronuncia apología, y es apologética. La apologética es la rama, ¿no? de la teología que se ocupa de eso, no es el Evangelio. La apologética, en otras palabras, prepara el camino, ¿no? Prepara la tierra, ¿no? Para los que son del campo, es como la disquera, ¿no? Para que después venga el Evangelio, la siembra del Evangelio. ¿tá? Y ustedes dirán, pero bueno, vamos a ocuparnos del Evangelio, ¿para qué vamos a andar, ¿no? filosofando y cuestiones? Y hay un error en ese pensamiento. Y yo quería comentarle que, por ejemplo, yo sé de dos casos, ¿no? Porque en realidad no todos llegamos a Cristo de la misma manera. Hay algunos, de pronto, yo no me acuerdo de una persona en la iglesia que fue, porque de pronto sintió las ganas de ir, llegó, no me acuerdo ahora el nombre, y llegó porque sintió que tenía que ir a la iglesia y es un testimonio de fe, ¿no? Dios mismo lo llama. Ahora hay gente que requiere de evidencia, hay gente que requiere de pruebas, ¿no? Y es el caso de Lee Strobel, ¿no? Que le voy a mostrar que tengo un librito. Lee Strobel, no sé si se ve por ahí. Lee Strobel era un periodista, ¿no? La mujer era cristiana, él era ateo. Y lo que él hizo fue investigar evidencias, como periodista, investigó a los historiadores, habló con teólogos, habló con todo lo que tenía que hablar, y reunió toda una evidencia y llegó a tal punto que se convirtió. No pudo resistir a la evidencia. No sé si se ve bien acá. Y hay una película, ¿no? Hay una película, también la pueden buscar, El caso de Cristo. Él escribió un libro, muy famoso libro, de un ateo que llegó al cristianismo por medio de argumentos. Después, hay otro libro también, muy famoso. Este no lo leí ni lo toqué, por lo falta tiempo. McDowell también era un ateo, que él se empecinó ¿no? con refutar al cristianismo, ¿no? Empezó a buscar pruebas, empezó a investigar, gente con recursos. Entonces él llegó a la conclusión que hay una evidencia que demanda un veredicto. Y acá está, el libro, todas las pruebas que lo llevaron a conocer a Cristo. En fin, eso es la apologética. Quizás no estás familiarizado con el término, te parezca algo nuevo, no es nada nuevo. Entonces, una persona me escribió en el celular, ¿no? ¿En qué edifica? ¿En qué edifica eso? Y está perfecto que pregunten, que tengan su inquietud, esa es la idea, esa es la idea. Porque, ¿cuál es mi objetivo? Es motivar el pensar, porque nuestra sociedad hoy no quiere pensar, o no nos enseñan a pensar. En las escuelas no nos han enseñado a pensar, nos han enseñado a aceptar todo ya digerido. Vivimos en una sociedad de las redes sociales, de la imagen. Vivimos atareados en nuestras cuestiones y no nos da el tiempo, no nos da el tiempo. Tenemos que estar preocupados en llevar el pan a la mesa, que los hijos, que corre, que para aquí, para allá. Y hay mucha gente quizás que tiene conflictos en su corazón con respecto a si el cristianismo es verdad o no. Y quizás está esperando una respuesta. ¿tá? Y yo no me vengo, yo no soy apologética, ni mucho menos. No soy, ¿no? Hay gente que se dedica a eso. Simplemente me busco argumentar por qué creo en lo que creo. ¿tá? Así que es un equipo. ¿no? Yo no soy apologista, pero digo, la idea es que el apologista prepara el terreno, después viene el evangelista y siembra la semilla. ¿no? El objetivo del apologista o aquel que argumenta su fe es dejarle una piedrita en el zapato a la persona que escucha. Porque nuestro objetivo no es convencer a nadie, el que convence es el Espíritu Santo.
Y quizás vos le puedas dejar una duda, ¿no? Un pensamiento, una espinita, y quizás tenga razón, quizás no, quizás dentro de 10 años viene otra persona, y quizás dentro de 15 años otra persona, y en el proceso se convierte. Porque a veces la salvación no es instantánea, a veces demora. Bueno, declarado eso, después si tienen alguna pregunta, obviamente. Ah, y felicito a los que escribieron en Facebook, andan bien, andan bien, la verdad que me sorprendieron, rumbeamos lindo, ¿no? Estamos todos aprendiendo. Bueno, la pregunta es, ¿puede Dios, siendo omnipotente, crear una piedra tan grande que no la pueda levantar? Bien, es una pregunta con trampa, porque si respondemos que sí, lo contradecimos, y si respondemos que no, lo mismo. Ahora bien, Dios no va a contradecir su naturaleza. Esta pregunta se responde con la lógica, ya que por algunas rompieron ahí con la lógica. Dios es lógico, ¿no? Yo no le puedo pedir a Dios que me haga o sea, si yo voy a pedir que alguien me haga un triángulo redondo, ¿podría ser eso posible? Vamos a ponerlo con Dios. Si yo podría pedirle a Dios que me haga un triángulo redondo, sí, Dios podría hacer un círculo, una esfera, pero eso no sería un triángulo basado a que un triángulo es la intersección de tres líneas, o sea, bajo ningún concepto se puede lograr, ¿no? Si una esfera no va a ser un triángulo, ¿no? Entonces, si Dios es infinito, ¿no? Y la pregunta es si puede hacerlo, ¿no? Él no lo va a hacer porque contradice su naturaleza. Porque si Él es infinito, Él puede crear algo infinito. Y dos cosas infinitas no pueden existir al mismo tiempo en el espacio. Porque infinito más infinito, o sea, un infinito más un infinito es igual a infinito. Entonces Dios es lógico. Dios es lógico. Y el problema está en el concepto de omnipotencia. El concepto de omnipotencia de los judíos no es que Dios va a hacer todo lo que quiera hacer, sino que va a hacer todo lo que es lógico que se haga. ¿Está? Así que en base al concepto de la lógica, no podemos pretender que alguien sea un soltero casado. O por ejemplo, el que afirma que la verdad absoluta no existe. Es una pregunta trampa. El que dice que la verdad absoluta no existe, se contradice a sí mismo. ¿Cómo esta pregunta de la piedra? Es una contradicción. Si respondemos por la afirmativa de que Dios puede, nos contradecimos. Si respondemos por la negativa de que Dios no puede, también. Entonces, el que afirma que la verdad absoluta no existe, ¿no? Vos me decís a mí, la verdad absoluta no existe. Y yo te puedo preguntar, ¿esa afirmación que vos me acabas de hacer es absoluta? Si me dice que sí, entonces sí, la verdad existe. Y si esa afirmación que vos me decís, la verdad absoluta no existe, es relativa, entonces también me está dando la posibilidad de que sí existe. ¿Está? O sea que, ahora si yo digo la verdad absoluta existe y es Cristo, en eso no hay contradicción. ¿Ah? Ahora, si yo voy a responder por la negativa, no, Dios no puede hacerlo, ¿no? Porque ahí sería limitar su poder. ¿Cómo Dios? Si Dios puede o no puede, entonces limitamos el poder de Dios. Ahora sí vamos a hacer por la negativa, ¿no? Dios acaso, siendo un Dios infinito, vamos a hacer la pregunta en ese sentido, ¿Dios acaso siendo un ser infinito puede limitar su poder para hacer algo finito? Eso es imposible. Ahora, ¿qué cosas Dios no puede hacer? Por ejemplo, Dios no puede morir, Dios no puede cansarse, Dios no puede preocuparse, Dios no lo puede hacer. Ahora, eso limita su poder y su omnipotencia de ninguna manera, sino que lo magnifica, porque Él es omnipotente, Él no puede hacer esas cosas que están dentro de nuestras limitaciones. Así que esa pregunta tiene respuesta, si hay cosas que Dios no puede hacer, no puede contradecirse a sí mismo, ¿no? ¿Se acuerdan del caso del rey, no me acuerdo si Darío, cuando firmó el edicto, ¿no? De que Daniel y sus amigos que Daniel iría al foso de los leones? El rey se arrepintió, pero no pudo cambiar el edicto que él mismo había promulgado. ¿Está? Así que Dios no va a ir contra su naturaleza. Así que es una pregunta de lógica, es simple. Y a veces pensamos, el cristianismo es ilógico. ¿Saben qué? Ser ateo es ilógico. Y para ser ateo se requiere mucho más fe que para ser cristiano. ¿Está? Así que, en definitiva, y para concluir, el término apologética es defensa de la fe, un término que se usaba en un ámbito jurídico en aquel tiempo para defender a un acusado. Así que es una herramienta, son cuestiones ahí. Y eso no es algo que surge de mí. Esta pregunta viene del siglo XII, más o menos. De que si Dios hace una piedra, esto es más viejo que el agujero del mate. Y la respuesta tampoco es mía. Simplemente lo googlean y ahí está. Así que espero que haya servido de bendición este video. Si te gustó, puedes darle like, compartirlo y dejar tu comentario. Así que bien, Dios te bendiga.
Nos vemos.